Oremos con la lección divina hoy miércoles 18 de octubre de 2023. Hoy celebramos a San Lucas Evangelista, fiesta. Estamos en la semana 28 del tiempo ordinario del común de los apóstoles. Hagamos oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 9. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengas dos túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si algunos no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: a Juan le decapité yo. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Buscaba verle. Reflexión. Hoy celebramos en nuestra iglesia la fiesta de San Lucas. Y el Evangelio nos habla del envío de los 72 discípulos que deben anunciar la buena noticia de Dios en los poblados, en las aldeas y en las ciudades de Galilea. Los 72 somos todos nosotros que vivimos después de los 12 mediante la misión de los discípulos y Jesús, que trata de rescatar los valores de la tradición de la gente que estaban siendo encubiertos por el doble cautiverio del dominio romano y de la religión oficial. Jesús trata de renovar y de reorganizar las comunidades para que sean de nuevo una expresión de la alianza, una muestra del reino de Dios. Por esto insiste en la hospitalidad, en el compartir, en la acogida a los excluidos. Esta insistencia de Jesús se percibe en los consejos que daba a los discípulos cuando los enviaba en misión. En el tiempo de Jesús había diversos movimientos que, al igual que Jesús, trataban de presentar una nueva manera de vivir y convivir. Por ejemplo, Juan Bautista, los fariseos y otros. Ellos también formaban comunidades de discípulos, tenían sus misioneros, pero como veremos había una gran diferencia. ¿Cuál es la misión? Jesús envía a los discípulos a los lugares donde él mismo tiene que ir. El discípulo es el portavoz de Jesús.
no es el dueño de la buena noticia. Él los envía de dos en dos. Esto favorece la ayuda mutua, pues la misión no es individual, sino comunitaria. Dos personas representan mejor la comunidad. La corresponsabilidad. La misma o primera tarea es rezar para que Dios envíe obreros a su mies. Todo discípulo debe sentirse responsable de la misión. Por esto tiene que rezar al Padre para que haya continuidad en la misión. Jesús envía a sus discípulos como corderos en medio de lobos. La misión es tarea difícil y peligrosa, pues el sistema en que los discípulos vivían y en el que seguimos viviendo ahora sigue siendo contrario a la reorganización de la gente en comunidades vivas. La hospitalidad. Al contrario de los otros misioneros, los discípulos no pueden llevar nada, ni bolsa, ni sandalias, ni túnicas, ni plata, ni bastón, pero deben llevar la paz. Esto significa que deben confiar en la hospitalidad de la gente, pues los discípulos que van sin nada, llevando apenas la paz, muestra que confía en la gente que los recibirá. Piensa que va a ser bien recibido y la gente se siente respetada y confirmada. Por medio de esta práctica, el discípulo critica las leyes de exclusión y rescata los valores de la convivencia comunitaria. No saludéis a nadie por el camino significa que no se debe perder tiempo en cosas que no pertenecen a la misión. El compartir. Los discípulos no deben andar de casa en casa, pero sí permanecer en la misma casa. Esto es, deben convivir de forma estable, participar en la vida y en el trabajo de la gente y vivir de lo que reciben en cambio, pues el obrero merece su salario. Esto significa que deben confiar en compartir. Así, por medio de esta nueva práctica, rescatan una antigua tradición de la gente, critican la cultura de acumulación que marcaba la política del Imperio Romano y anuncian un nuevo modelo de convivencia. La comunión de mesa. Los fariseos, cuando iban en misión, iban prevenidos, pensaban que no podían confiar en la comida que no siempre era ritualmente pura. Por esto llevaban alforja y dinero para poder cuidar de su propia comida. Así, en vez de ayudar a superar las divisiones, las observancias de la ley de pureza enflaquecían mucho más la vivencia de los valores comunitarios. Los discípulos de Jesús deben comer lo que la gente les ofrece. No pueden vivir separados comiendo de su propia comida. Esto significa que deben aceptar compartir la mesa. En el contacto con la gente no pueden tener miedo a perder la pureza legal. Actuando así, critican las leyes de la pureza en vigor y anuncian un nuevo acceso a la pureza, esto es, a la intimidad con Dios. La acogida y los excluidos. Los discípulos deben curar enfermedades y enfermos, curar a los leprosos, expulsar a los demonios. Esto significa que deben
acoger dentro de la comunidad a los que fueron excluidos. Esta práctica solidaria critica la sociedad que excluye y apunta hacia salidas concretas. Es lo que hoy hace la pastoral de los excluidos, migrantes y marginados. La llegada del reino. Si cumplen con todas estas exigencias, los discípulos pueden y deben gritar a los cuatro vientos: el reino ha llegado. Anunciar el reino no es, en primer lugar, enseñar verdades y doctrinas, sino llevar una nueva manera de vivir y de convivir como hermanos desde la buena noticia que Jesús nos trae, que Dios es Padre y Madre de todos nosotros. Para la reflexión personal, ¿qué es para mí ser cristiano? En una entrevista en televisión, alguien respondió al reportero: soy cristiano, trato de vivir el Evangelio, pero no participo en la comunidad de la iglesia. El reportero comentó: así que usted se considera como un buen jugador de fútbol, pero no forma parte de ningún equipo. ¿Ese es mi caso? Hagamos oración. Alabemos, alábenle Yahvé, tus criaturas, y bendigante tus fieles. Cuenten la gloria de tu reinado, narren tus proezas. Salmo 145, 10, 11. Alabado sea Jesucristo.